¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues ahí va. Hola amigos, buenas noches desde allá. En el video vamos a compartir una información muy interesante con ustedes, puesto que el hecho de que estemos pasando por tiempos sin precedentes, un momento donde nos hemos visto llamados a cuestionarnos muchas cosas de nuestra vida, nos brinda la oportunidad de desafiar esa forma de vida, nuestras prioridades, nuestra forma de pensar y nos obliga a pensar fuera de lo convencional. Debido a ese pensamiento innovador, las posibilidades que tenemos son infinitas y es un desafío para nosotros, para nuestro ser interno. Y es precisamente de ese ser interno que nacen todas esas posibilidades que pueden hacer que esa chispa espiritual que tenemos en nosotros se mantenga viva. Con este pensamiento es que sentí compartir con todos ustedes una clave para abrir ese tesoro de la paz interna. Ese tesoro que está enterrado en el fondo de nuestra conciencia y que también es nuestro verdadero yo. Alegóricamente podríamos llamarlo la piedra filosofal de los alquimistas, que despierta el potencial interno que está dormido en cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la física y la química del Gayatri Mantra. Se trata de un mantra milenario, universal, lleno de poder, inspiración y sabiduría. La ciencia del mantra o mantra liviano es la ciencia de los poderes cósmicos del sonido y del pensamiento. Es muy antigua, es milenaria y se ha practicado desde hace muchísimo tiempo en todas las culturas alrededor del planeta. Fue desarrollada por los antiguos científicos espirituales a quienes conocemos como rishis en India o videntes en el resto del mundo. Dentro de esta ciencia del mantra se tiende a asumir que el mantra significa la repetición de cierto conjunto de palabras, independientemente del hecho si se hace mecánicamente o con la conciencia que hay detrás de las palabras que son dichas en el mantra. Y aunque de cualquier forma la palabra que trae consigo el sonido crea una forma etérica, esta no es muy estable, duradera y efectiva, a menos de que esté acompañada con el poder del pensamiento y la energía y la convicción que hay detrás de ella. La palabra mantra misma significa sobre aquello que se reflexiona, se piensa o se medita para trascender el estado normal de conciencia y llegar a un estado superior de conciencia. Podríamos decir que el mantra es como una semilla. Es una semilla que cuando se nutre con nuestra repetición constante, pero no solamente una repetición que vendría a ser, digamos, el riego constante, pero un cuidado que viene a ser toda la conciencia que hay a la hora de pronunciarlo. Cuando se nutre de esa repetición constante, esta semilla brota y arraiga en nuestra conciencia y se convierte en parte de nuestro ser. Por eso es importante la convicción y la intención que nosotros tengamos cuando pronunciamos cualquier mantra, porque alimentan la semilla y la hacen florecer. Bueno, es que está muy pesado en megabytes el vídeo, entonces les voy a poner el otro que aparecería en la presentación. Permítanme. Esto está aquí. No, ¿dónde está? Aquí está.
porque sí quiero que revisemos esta parte. Pues ni modo, vamos a ver el de inglés, porque no fluye esto, está muy pesada, entonces vamos a poner otro. Déjenme ver. Ponerlo. Bueno, déjenme ponerlo. Entonces, dejo de compartir y ahora vuelvo a compartir. Supongo que ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, se ve, Enrique. Ok. The morning, the ceremony that we did is Bharat Samaj Puja, and it was first done by J. Krishnamurti in Adyar temple. And C.W. Leadbeater saw that while this puja was done, what all things were happening in the subtler worlds, the vibrations that were created, and he found out that the influence area of this puja when done in Adyar. Bueno, él está hablando de lo que se hizo en Adyar hace mucho tiempo, un poco lo que iba a decir su esposa en el otro vídeo que resultó demasiado pesado para pasarlo, pero lo que está él comentando es que se hizo esta ceremonia, que estaba ahí Leadbeater y que vio el tema que ya les había dicho de esta vibración colectiva que se hizo en el templo y por lo tanto la aparición del templo metafísico, es más o menos lo que está comentando. Was from Adyar till Myanmar, and depending upon how many people are there and what are their motives, selflessness being the most important one. Está diciendo que para que la vibración esta sea efectiva, todos los que están ahí, no nada más los que están llevando la ceremonia, deben tener motivos de selflessness, es decir, de motivos no egoístas. De este es para compasión de la humanidad, para mejora del género humano, de los que sufren, etcétera, etcétera. It has greater and greater effect. And in this puja, we use the mantras which are collected from Upanishads. And para poder hacer esto, entonces se usan mantras que han salido de los Upanishads, que son los famosos libros sagrados, que yo creo que todos los que están viendo esto lo conocen. This is a symbolical journey. Such as what? Which one, for example? For example, from Mahanarayana Upanishad, they have been taken, and Rig Veda also, their mantras have been taken. And if you también del Rig Veda, además de los Upanishads, es lo que está diciendo. have observed, one of the mantras come again and again, which is the Gayatri mantra. And here we use full Gayatri mantra. Shall I tell you? I think. Okay. Perfect. It is say. Is Om Hu. Om. Bueno, mientras reaparece, está hablando él de que todos tienen el prefijo Om. Om Suva, Om Maha. Y luego le pregunto yo si el Om hace referencia al Dios. Dice sí, el Dios de verbo, el Dios creador, es el que está normalmente antecede de todas las sílabas. Om Tapaha, Om Satyam. And then Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona. Many other things. Is this God? This is God. Om. Yeah, Om is the primordial sound. It is a symbol of that from which everything comes. And Om has various descriptions depending. It represents sometimes unmanifested world creation. It is a process of creation because, as you say also, no, initially the word was with God and the word was God. So the word means the sound was originally there, and from sound vibrations everything has come. So Ok, entonces de esta vibración que se hace de Om es muy importante porque es el Dios del verbo, el que se manifiesta a través del verbo y es responsable de toda la manifestación. Por lo tanto, entonces baja a la hora de estar rezando los mantras,
como un prefijo especial, es como para darle la entonación y el sonido necesario para que tenga el impacto sobre la vibración. Om is that vibration that is we experience in meditation also sometimes. And putting Om before everything, it's like remembering that great universe, unity with that. And when we say Bhu, Bhuva, Suva, these all apply to the planes. Bhu means different plane. yeah, different physical planes. plane, then astral plane, mental plane, intuitional plane, and nirvanic plane. So with Om, when we say that, the effect of this mantra is on all those planes. Entonces vean ustedes en la ciencia interna, el Om como prefijo de todo lo que se está ahí poniendo dentro del mantra va sobre los 7 planos, es decir, los planos a los que tienen acceso la ciencia oculta, y no nada más al primer plano que representaría entonces la primera frase. And on all those our bodies. Okay. And the main meaning of this mantra is it is addressed to spiritual sun, which is not the physical sun that we see. Just as we have the spirit, or we are a spirit, and we have the physical body. Similarly, the sun that we see is the physical body of the spiritual sun. Lo mismo que ya habíamos comentado, entonces, que así como nosotros tenemos un cuerpo y un espíritu, el sol que nosotros vemos tiene también su cuerpo, su espíritu, y estos mantras de alguna manera van vinculados también a este sol espiritual. So this mantra is directly That's addressed why the temple was a physical manifestation, but also a metaphysical. metaphysical. Yes. Okay. I will tell about that also. Yes, all. I'll come. Bueno, vamos a dejar este acá, que es lo que realmente estaba en el otro. Yo les voy a pasar, déjenme quitar esto, y nos regresamos a la presentación, y vamos a seguir con la presentación. Vienen acá, ahora que se los pongo, de dejar de compartir, y volvemos a compartir. Volvemos a compartir pantalla, y ahí debe estar otra vez la presentación, me parece, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Sí, Enrique, sí está, Enrique, ya está. Entonces déjenme ponerle aquí el... Bueno, pues por el tema de que está muy pesado, pero si ustedes observan acá, déjenme mover esto para que se haga la presentación completa. Bueno, ahí está. Aquí están las dos ligas. Esta es la liga en inglés, de la que yo grabé hace algunos años, allí como les digo, en Bobali. Y esta es la liga de la esposa de él, que lo está explicando en castellano, pero está un poco pesado, aunque vienen algunas gráficas que los pueden ayudar a ustedes. La idea, como estamos viendo el tema de la ciencia y de qué cosa es hacer ciencia, y esto le ha robado a la filosofía y a la verdadera ciencia, la ciencia materialista, le ha robado el término, porque ahora cuando se habla de ciencia parece que solamente es la ciencia materialista, pero esto también es ciencia, es una ciencia milenaria, como ya lo había comentado la esposa que la vimos hace un momento, que nos había dicho que muchos científicos, y estos científicos les llamó los rishis, y que en el mundo que no es hindú son los clarividentes, pero bueno, ahí entraríamos en otra discusión, pero al final de cuentas ellos son los portadores de las habilidades para observar las verdades y traducirlas a través de los intermediarios a los seres humanos, que tenemos la vocación, la capacidad, el interés y el desarrollo para poder apreciar dichas verdades. Bueno, a eso se refiere este slide. Vamos ahora con la dichosa separatividad, y esto ya lo habíamos visto alguna vez, por ejemplo, el tema de las famosas concatenaciones o conexiones. Entonces, la Osa Mayor, estrellas aparentemente solitarias, aisladas unas de otras. Otra vez lo vemos como si fuéramos los encadenados, y pues qué bonitas estrellas, están muy monas a nivel micro, la mente a través de los sentidos y con el ego inferior de por medio. Esa mente observa las estrellas en solitario y para nosotros son puntos que están ahí. Pero luego entonces viene la leyenda en el famoso lago Manasasanovar, el nombre de la deidad tutelar del lago. Según la leyenda se dice que Naga, lo cual es traducido en lenguaje esotérico significa gran adepto sabio. El lago se dice que en sus orillas fueron escritos los Vedas, los 7 cisnes que se cree bajan del cielo del lago Manasanovar. Son, según la leyenda, los 7 rishis de la Osa Mayor, que adoptan dicha forma para visitar el sitio en el que fueron escritos los libros sagrados de los Vedas. Entre otras cosas, es el lago más alto del mundo, está a 4.600 metros, y en este lago tan peculiar, tan especial, donde no crece la vegetación por la enorme altura que tiene, ahí, de acuerdo a la leyenda, es donde se dictaron por los rishis a los adeptos que estaban en este planeta, los Vedas. Ahora vamos entonces, de acuerdo a esta sabiduría, vemos que esos puntos están conectados no de manera
arbitraria, digamos, no es el punto 3 con el 8 ni el punto 3 con el 9, sino que están conectados de una manera peculiar. La osa mayor, las estrellas solitarias aisladas unas de otras de acuerdo a los puntos de afinidad magnética. A nivel micro, la mente con ayuda del ego superior ahora sí genera los puentes y observa una figura. Lo primero que se observa aquí es un contorno fraterno, es decir, fraterno por unidad, en donde dicha fraternidad está hecha por una sucesión de uniones que generan una forma. Después de esta forma, entonces tenemos aquí cómo se llaman las estrellas en realidad y cómo se ven, cada una tiene su nombre, y finalmente ya las vemos todas unidas, cuando entonces sabemos, gracias a la información que recibimos, cuáles son los puentes que las unan. Y luego ya les damos, para efectos didácticos, nosotros una forma con las formas que la naturaleza nos ha brindado. Entonces decimos, bueno, esto es la osa mayor. Bueno, parte de la gran invocación de Vesak, ya habíamos hablado, es desde el punto de vista de la luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, vean ustedes cómo está hablando de puentes, que fluya la luz a las mentes de los hombres. Esa es una invocación general. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, es decir, ¿desde dónde? Que fluya al amor a los corazones de los hombres. ¿Hacia dónde? Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Que el propósito de los maestros, que es grande, pueda fluir y guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Desde el centro que llamamos raza de los hombres, que se realice el plan de amor y luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Bueno, pero siempre estamos hablando de puentes. Que se forme el enlace desde el puente de la mente de los dioses a la de los humanos, que se forme el enlace desde el puente del amor del corazón de las altas jerarquías hacia el amor del corazón humano, que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres, etcétera, etcétera. Hace un momento cuando escuchábamos a Chita, que nos estaba dando la conferencia en esta entrevista, pues él está estableciendo un puente entre bueno, yo que lo estoy entrevistando, que no conozco a fondo la ceremonia, él que sí la conoce, y se establece un puente en donde yo hago un gran esfuerzo para comprender lo que él está diciendo y él hace un esfuerzo para poder compartirme lo que sabe. Al final de cuentas siempre estaremos hablando de puentes. Si nos vamos al materialismo actual, resulta que para que nosotros demos nuestra autorización para entrar en estos puentes, que son puentes muy importantes y que son metafísicos, el requisito de entrada es un buen título y una buena portada. Es decir, podemos meternos a un cine porque el título es muy llamativo y nos vamos a quedar a la mitad de lo que esperábamos, o podemos perdernos una película cuyo título no es muy llamativo, porque pusimos como requisito de entrada otra vez el famoso marketing. Esta ciencia entonces que nos enseña qué cosas son atractivas y no, para que de un plumazo dejemos de lado algunas cosas y de un plumazo nos acerquemos a otras. Ahora vamos entonces con la ciencia materialista para hablar un poco de ella. ¿Qué usa la ciencia materialista que solamente trabaja con el cerebro físico? Un poco, obviamente, los científicos de la historia han sido ayudados desde los planos metafísicos, cuando dichos inventos han sido muy importantes para que el género humano los toque. Y aquí tenemos que decir, lo que se usa es la inferencia. ¿Qué hacemos cuando no vemos todo y queremos saberlo todo, pero solo vemos una parte? Pues tenemos que utilizar entonces formatos de generalización, y uno de ellos es la inferencia. Supone la acción de deducir, de llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos o parámetros que suceden previamente. Y para eso se establece una simulación. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la intensidad de los lumens, o sea, de la cantidad de luz que emite un astro, y aquí el acercamiento a una estrella en miles de kilómetros. Entonces, lo que hace un observador o un investigador de alguno de los centros de investigación más importantes astrofísicos del mundo es que observa, y a veces en nanómetros, es decir, observa movimientos estelares muy pequeñitos y de ahí especula que si esto caminó así durante a lo mejor 2 años terrestres, que equivalen a nada desde el punto de vista celeste, pero si ha habido este camino, entonces yo puedo inferir que esto, si sigue caminando así, entonces esto al final yo puedo encontrármelo aquí o aquí o acá. Esta es la simulación. La simulación me permite entonces correlacionar dos variables, y si la correlación es muy alta, yo puedo predecir que estas mismas variables van a seguir correlacionadas más adelante. Ese es de los grandes estudios que utilizan entonces la ciencia.
Esta es una recta directa donde todos los puntos van en el mismo sentido y entonces yo puedo predecir desde el punto de vista científico lo que va a pasar el día de mañana. Y esta es una correlación de menor a mayor, esta es de mayor a menor, esta es una correlación que no es totalmente recta, esta es una que tampoco es recta y que es de mayor a menor. Y aquí es donde no hay relación. Aquí no puedo hacer ninguna generalización ni ningún supuesto, porque si yo trato de hacer una línea, la línea que suba por aquí, entonces va a tener que restar todas las desviaciones estándar de todos los puntos que se han alejado del centro. Por lo tanto, entonces me va a dar una probabilidad malísima. Es decir, si nosotros encontramos una dispersión de esta naturaleza, no podemos predecir, no podemos usar inferencia. Lo que vamos a inferir acá es que no están relacionadas estas variables. Y lo que podemos inferir aquí es que sí hay cierta relación, aunque haya cierta dispersión, y eso es lo que usa la ciencia. Antes de inferior se observa, se clasifica, se taxonomiza, se organiza, se observa a través de la diversidad. Bueno, a eso se refiere este slide. Y aquí tenemos los mapas de variedad posibles de acuerdo a las limitaciones del cerebro físico. Lo primero que tenemos que ver es todas las posibilidades de relación por pares, por ejemplo, de los números 1 al 7. Si nosotros vemos todas las posibles relaciones que hay, son estas. Esto se llama tramo de variedad. Todas las posibles variedades matemáticas, aritméticas que existen en una relación del 1 al 7 en pares. Entonces el 1 con 2, con 3, con 4, con 5, el 2 con 3, con 4, el 3 con 4, el 4 con 5, etc. Ahí están todos. Cada uno de ellos significa una unidad de conocimiento. Vamos a ver en teosofía. Pues este ya se leyó el tomo 2 de la doctrina secreta, que eso equivale al 2,5. También se leyó la voz del silencio, que equivale al 4,5. También se leyó el de las montañas azules, que es 1,6. Entonces, si le hacemos un examen y le preguntamos de lo que ya sabe, pues lo va a aprobar. Si le preguntamos de lo que todavía no sabe, va a suspender. Al final, entonces, esto es un universo de posibilidades. Lo que hace la ciencia es tratar entonces de entender, bueno, de estar buceando en cada uno de estos puntos y luego profundizar. La relación 1 con 2 que se refiere a tal cosa, en realidad, si profundizamos, se puede subdividir en otras 40 cosas que a su vez se van a subdividir en otras 50, etc. Ese es el modelo de la ciencia y esto se llama tramo de variedad. Después hacemos clústeres. Los clústeres pueden ser ahora con pares o tríos. El 1 con 2 con 3, 1 con 2 con 4, 1 con 2 con 5 y ahora tenemos clústeres y aquí ya se nos complicó más. Cuando un ser humano con su cerebro, esto se lo complican así y ya llena una pared de posibilidades, entonces eso ya no se llama tramo de variedad, se llama complejidad. Y cuando hay complejidad hay que hacer ciencia otra vez. La ciencia entonces reduce la complejidad, se hace un reductor de complejidad a través de un clúster. El clúster es un reductor de complejidad porque mete en una caja un pedazo de esa realidad, es el pedazo necesario para poder entenderlo, dado que ya no podemos entender la realidad por la magnitud que la propia realidad ha alcanzado. Por ejemplo, dice entonces, como es en un sol menor, es en una estrella mayor, si usamos la famosa ley de correspondencia del Kybalión. Entonces, como es arriba es abajo. La mayor parte de las estrellas están actualmente clasificadas bajo el sistema de Morgan-Gneeman, que está utilizando las letras O, B, A, F, G, K, M, una secuencia que abarca desde las más calientes, el tipo O, a las más frías, que es el tipo M. Es decir, ahí estamos usando el famoso tramo de variedad. Es decir, ¿cómo clasificamos a las estrellas? Pues de las más calientes y las más frías. Bueno, eso equivale a un número y de ahí viene toda una ciencia que mide el calor de las estrellas y las va poniendo de más frías a más calientes. Cada clase de letras se subdivide usando un dígito numérico con el 0 para las estrellas más calientes y 9 para las más frías. Por ejemplo, A8, A9, F0, F1. Forman una secuencia de las más calientes a las más frías. La secuencia ha sido ampliada con clases de otras estrellas y objetos parecidos a estrellas que no encajan en el sistema clásico, como la clase D para las estrellas enanas blancas y la clase C para las estrellas de carbón. ¿Cuál es el tamaño real de las estrellas? Pues aquí tenemos una estrella M, que es muy pequeña, y aquí tenemos una estrella O, que es enorme. Eso es desde el punto de vista proporcional para las personas que estamos estudiando, de acuerdo a esta clasificación. Porque cuando nos dicen estrellas, pues no sabemos realmente a qué se está refiriendo. Este es un ejemplo del esquema que hizo la famosa Annie Jump Cannon. Y aquí están entonces la temperatura, porque se basó, como habíamos dicho primero, en temperatura. Luego, entonces, la cromaticidad, o sea, el color con el que aparece. Las secuencias que tienen vibracionales, las líneas de hidrógeno, etcétera, y entonces empezó a hacer una clasificación poco a poco. Y vean ustedes cómo ese pedazo del tramo de variedad se hace grande, o esta mujer lo hizo grande, porque empezó a agregarle y agregarle y agregarle cosas. Ese es un ejemplo de la ciencia en astronomía. Vamos a aplicarla con el modelo que ya habíamos visto antes.
Tenemos entonces aquí la clave de la materia, la ciencia en la época de Blavatsky, casi toda la ciencia pues estaba nada más con la clave esta de la materia. Entonces analicemos las explicaciones que hay sobre la naturaleza y nosotros tenemos aquí las explicaciones de las altas jerarquías, aquí están todas las altas jerarquías, es nada más un ejemplo. Y entonces a través de la teosofía podemos tener acceso a muchas más cosas de las estrellas, de las cosas que de las estrellas nos dicen los astrólogos que siguen trabajando y ampliando y ampliando y ampliando sin cesar la clave única, que es la clave material. Es decir, todo lo que se descubre necesariamente tiene que ver con la clave material. Y por lo tanto la clave material se elonga y nos perdemos mucho de la clave subjetiva, es decir, de las claves que están en la parte de arriba. Bueno, el famoso magnetismo, la fuerza universal de atracción y repulsión, que es la base prácticamente de toda la expresión del universo, conocida ya desde los tiempos de Empédocles y perfectamente descrita por Kepler. Los llamados 7 hijos hermanos del Foucault representan y personifican las 7 formas del magnetismo cósmico denominadas en ocultismo práctico los 7 radicales, cuya generación cooperativa y activa son, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión, etcétera, etcétera. Y aquí está el famoso Kundalini Shakti, el poder de la vida, una de las fuerzas de la naturaleza. El poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Es un poder que solo conocen aquellos que practican la concentración y el yoga. El poder o fuerza que mueve formando curvas, por eso está esta imagen acá. Es el universal principio de vida que se manifiesta en todas las partes de la naturaleza. Esta fuerza incluye las 2 grandes fuerzas de atracción y repulsión, es decir, a partir de ellas se da todo. La electricidad y el magnetismo no son más que manifestaciones de esa misma fuerza esencial. Este es el poder que produce el ajustamiento continuo de las relaciones internas con relaciones externas, que es la esencia de la vida, según Herbert Spencer, y el ajustamiento continuo de las relaciones externas con las internas, es decir, al revés, que es la base de la transmigración de las almas, según las doctrinas de los antiguos filósofos indios. Esto da para otra conferencia, porque aquí estamos hablando de karma, estamos hablando de reencarnación, de transmigración, en base solamente a esta fuerza, y como hija esta fuerza de las otras fuerzas de todo el magnetismo que tiene que ver con atracción y repulsión. Pero lo que nos está diciendo entonces la ciencia que se llama oculta es mucho más de lo que nosotros habíamos observado en este cuadro, por muy sofisticado que el cuadro pueda parecernos. Es porque este es un cuadro que utiliza nada más una clave, que es la clave de la materia, y esto es un cuadro que ni siquiera es un cuadro, es una prosa en donde vienen un montón de cosas que no se ven ahí. Bueno, Madame Curie, vamos con los famosos científicos intermedios. Solucionó el problema inventando el primer aparato de radiografías móvil, como todos sabemos. Se trata de un coche con un equipo de rayos X. Era la Primera Guerra Mundial y entonces los cirujanos no sabían muchas veces qué estaban haciendo, si era necesario amputar o no un miembro, y entonces con los rayos X se salvaron muchas vidas. Una sala oscura para revelado y un dínamo para generar toda la electricidad necesaria, porque pues, era un coche. El descubrimiento del radio y el polonio permitió definir las propiedades de la radioactividad, un término acuñado por la propia investigadora, es decir, por ella. La constatación de los conocimientos como el uranio emitían radiación se unió a la misma época al hallazgo del electrón, para demostrar que el átomo no era indivisible como se pensaba científicamente. No solamente tuvo que aprender radiología, sino incluso a cambiar una rueda o limpiar un carburador, es decir, se tuvo ella que hacer, se tuvo que preparar como conductora de auto y como doctora, porque esto era para la ciencia médica. Para equipar su primer vehículo contó con la ayuda de la Unión de Mujeres de Francia y de la Cruz Roja, ya que había una gran excitación con este tema, ya que las trabas burocráticas del gobierno eran excesivas, no la dejaban trabajar. La historiadora de la ciencia de Williams College, Naomi Parchov, autora de Marie Curie and the Science and Radioactivity, que es un libro de Oxford University Press, apunta al open mind de su condición de mujer no le facilitó las cosas. Tuvo que montar el servicio radiológico por sí misma sin apoyo del gobierno. O sea, realmente esta mujer tuvo una voluntad inquebrantable. Obviamente la premiaron con 2 premios Nobel, pero hay que ver qué hace uno ante las dificultades. Los científicos de hoy tienen la mesa puesta, tienen presupuesto, etcétera, etcétera. Esta mujer lo tenía súper complicado, salvó muchas vidas y es un ejemplo entonces vivo de una mujer que a través de la voluntad férrea y de sus principios internos puede hacer las cosas que hizo. Luego aquí está pues, el que todos conocemos, don Albert Einstein. Ya sabía lo que era un rayo de luz, una serie de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se mueven casi a 300.000 kilómetros por segundo. La medida media de la velocidad de la luz. Si corriera él junto a un rayo de luz, es lo que dice él, entonces son los haces de luz, sabiendo que no todos los haces van a la misma frecuencia, porque esto además tiene una serie
son 299.792 como media, pero entonces todos los haces, que son como cuantos, los cuantos van a diferentes, la gran media es como 300.000 aproximadamente. Y lo que él decía es, si yo corriera junto con un rayo de luz a esa velocidad, podía ser capaz de observar una serie de campos magnéticos y eléctricos oscilantes. Es decir, lo que está diciendo es que nosotros vemos el plano mayábico porque la luz va tan rápido y el universo metafísico va tan rápido que nosotros, yendo tan lento, podemos este plano de manifestación como si fuera una realidad física que no la es. Dice, si a mí me aceleraran a esa velocidad, pues yo ya dejaría de ver la realidad física y empezaría a ver que todo en realidad es una serie de ondulaciones que está detrás de las cosas que aparentemente son el plano físico de percepción, no de manifestación, pero sí de percepción. Pero eso es imposible, dice él. Para empezar, dichos campos estáticos violarían las ecuaciones de Maxwell, que además fueron finamente adquiridas por los británicos en su momento. Lo que dicen las leyes de Maxwell es cómo los campos magnéticos y los campos eléctricos están relacionados entre sí, es lo que él estudiaba. Tal que cualquier variación del campo eléctrico produce un campo magnético y cualquier variación a la inversa produce entonces, afecta a la otra. Las leyes matemáticas que codificaban todo aquello que conocían los físicos del momento sobre la electricidad, el magnetismo y la luz, es lo que se conocían como leyes de Maxwell. Las leyes eran y son bastante estrictas. Cualquier onda en los campos que tiene que moverse a una velocidad de la luz y no puede permanecer estática y eso no tiene excepciones. Bueno, aquí estamos hablando de las electrodinámicas y aquí el fuego. Ahora nos pasamos a la teosofía. Estos son los físicos y estos son los teósofos. Definición: el fuego, elemento primordial, contiene una llama visible, cuerpo, un fuego astral invisible, alma, y un espíritu. Los cuatro aspectos son calor, vida, luz, mente o inteligencia, electricidad, poderes cámicos y moleculares y esencia sintética por encima del espíritu. Es lo mismo que está diciendo Einstein acá, pero obviamente ya con una descripción más metafísica. O sea, son la causa radical de la existencia y manifestación. Es decir, todo viene de esto a lo que Einstein decía que podía viajar a esa velocidad para ver estas ondas o haces. Y está hablando prácticamente de lo mismo. Es decir, Einstein estaba diciendo, si yo pudiera bajar de este nivel, llámese como se llame, a los niveles más bajos, seguramente me encontraría con esto, que es como los dioses seguramente ven la realidad. Ahora, hay que recordar que Einstein sí tuvo contacto con la doctrina secreta a raíz de la correspondencia que él tuvo con uno de sus amigos en donde le comentó que se sorprendería de las cosas que aparecían en esa obra. Dice, te vas a sorprender cuando veas las cosas que dice la señora Blavatsky en relación a muchas de las cosas que tú y yo estudiamos dentro de la física. Ese es el único incidente que yo sepa que tenemos sobre esta relación, pero creo que es un incidente suficientemente válido como para suponer que Einstein de alguna manera bebió de esta enseñanza. El fluido llamado magnético es el fluido invisible que emana de los dedos de un magnetizador, o como sustancia primordial, también viene en la doctrina secreta. También dice, sabemos que la Tierra es un cuerpo magnético. En efecto, como lo han descubierto algunos sabios, como lo afirmó Paracelso 300 años atrás, la Tierra es un enorme imán y está cargada de una clase de electricidad, llamémosla positiva, que desarrolla incesantemente por acción espontánea en su interior o centro de un movimiento. Los cuerpos humanos, lo mismo que todas las demás formas de materia, están cargados de una electricidad de orden opuesto. Llamémosle negativa. Dice Blavatsky, llamémosle positiva. Dice, ¿por qué positivo y negativo? Simplemente son las dos caras de una misma realidad. Debido a que lo positivo normalmente lo utilizamos como un neologismo que habla de las cosas que son buenas y lo negativo de las que son malas. Ahora, con lo que hay organizado y visible, se practica una inferencia, es decir, se especula sobre lo que todavía no pasa o sobre lo que todavía no ocurre o lo que todavía no veo. ¿Cómo se muere una estrella? Pues no somos seres que vivimos 90 años como mucho o 100, no podemos esperarnos a ver cómo se deglute una estrella, entonces tenemos necesariamente que hacer inferencias, es decir, observar diferentes planos de manifestación del universo y de ahí construir una gran simulación y de esa simulación ya observar entonces cómo supuestamente podría hacerse un agujero negro, es decir, hacer una inclusión, una estrella. Bueno, esto ya se ha escrito, este es el de Astrophysical Journal, uno de las grandes revistas que hay sobre astrofísica, y aquí viene uno de los estudios más recientes que hay al respecto, donde se publican pues, en este tipo de revistas. Normalmente las revistas pues, tienen sus volúmenes, sus años de aplicación y obviamente los autores que escriben en ellas. Entonces, en The Astrophysical Journal del 742 al 90, 2011, en diciembre 1, aparece entonces
un artículo que habla sobre la extracción electromagnética de energía desde un agujero negro. Y entonces vienen acá todas las citas, si ustedes lo quieren leer, pero este es el típico reporte experimental de lo que estábamos hablando hace rato. Si nosotros nos metemos al detalle en el artículo, vamos a observar entonces cómo se hacen las inferencias a base de sofisticados programas matemáticos en donde pueden rastrear o simular pequeños movimientos muy pequeños, muy discretos, y de ahí pueden ellos, estos grandes modelos o grandes programas, porque ahora son programas los que hacen esto, pueden hacer una enorme simulación de cómo se forma el agujero negro y cómo engulle a través de la gravedad que tiene a todo lo que está a su alrededor. Investigación en ciencias de la salud, que ahora nos viene bien por el tema de la pandemia. Bueno, pues la ciencia de la salud hace mucha investigación desde el punto de vista epidemiológico. Y tenemos, ¿qué deseamos observar? Pues lo descriptivo o lo analítico. Si fuera descriptivo, tenemos los reportes de casos, los casos en serie y los estudios transeccionales. Y si fueran analíticos, son los case studies y los cohort studies. Aquí tenemos algunos ejemplos al respecto. Aquí tenemos, por ejemplo, en una población dividimos a la gente. ¿Está enferma, sí o no? Pues los que sí, los pasamos de este lado, los que no de este lado. Y de este otro lado, ¿estuvieron expuestos a otras personas enfermas, sí o no? Y entonces tenemos este cuadro. Tenemos personas enfermas que estuvieron expuestas a enfermos, tenemos personas enfermas que no estuvieron expuestos a enfermos, tenemos personas que no están enfermas a pesar de haber estado expuestas a enfermos, y tenemos personas que no están enfermas y no estuvieron expuestos. Y estas casillas van creciendo de manera exponencial en una pandemia. Es decir, la casilla de las personas que sí están enfermas, que son estas dos, y si empiezan a crecer demasiado, entonces empezamos a poner todas las alarmas para tratar de atajar lo que está sucediendo y ver por dónde viene el tema. Si es un tema que viene por contagios, porque ha habido contactos, o si es un poco más sofisticado el asunto, es decir, que no hay evidencias de contactos y de todos modos la gente se está enfermando. Como más o menos ha pasado ahora con las investigaciones que han hecho ya las universidades por su cuenta, porque se pensó mucho tiempo que el COVID tenía mucho que ver con las superficies, porque su distancia en nanómetros era muy gordo el virus, y entonces decía, pues este virus cae sobre las superficies, vive mucho ahí, y uno si pasa la mano, pues ahí automáticamente se siembra el virus. Pero se ha visto que no, que el virus sí se mantiene en el formato spray. El formato spray es el formato que se queda fijo en una habitación que no tiene corriente de aire. Y entonces todos los lugares cerrados, el virus está ahí, se respira. Y como se respira, pues la gente normalmente se contagia si la carga viral es muy alta. Bueno, pues aquí están las famosas ideas, cómo se trabajan las ideas. Bueno, primero se requiere una buena inspiración, oportunidad, hay que conceptualizarla. O la idea es simplemente la necesidad de resolver un problema, o la necesidad de cubrir huecos del conocimiento, es decir, ya sabemos mucho del conocimiento, pero hay muchos huecos que hay que llenar. O es una idea que no existe, no hay antecedente antes de momento, pues entonces sería una idea inspiracional. O oportunidad, pues vacunas dentro de una pandemia, todo eso es oportunidad. Hay que ir sobre lo que está pasando en el entorno y hacer cosas asociadas a este tema. Pasa en los negocios y pasa en la ciencia. En los negocios, pues las entregas a domicilio, lo que es una gran oportunidad. Bueno, eso es normalmente lo que alimentan las ideas de la investigación, perdón. ¿Cómo se hace el método científico? Entonces, bien, la famosa idea que ya vimos de dónde proviene, pues puede provenir de cualquiera de esos campos. Después se plantea el problema, se hace uno cierta inmersión en el campo, es decir, hay que conocer un poco aquello de lo que uno va a investigar. Por eso los que tienen doctorado, pues ya están inmersos. De alguna manera, el doctorado les ha hecho leer y leer sobre las variables que ellos van a manipular. Se elige el diseño a emplear, se determina la muestra a emplear, se selecciona la obtención de dicha muestra, dónde la vamos a sacar, se aplican las variables independientes, que son las que causan, y la medición de los efectos en las variables dependientes. La variable independiente es la que va a causar algo y la dependiente es la que va a ser modificada. Luego viene la recogida y análisis de datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte experimental. ¿Y todo esto dónde se mete? Pues en una cosa como esta. ¿Cuánto dura? Pues según la investigación, según lo que se haya invertido ahí, pues puede durar muchos años. Hay investigaciones de 10 o 15 años, hay investigaciones mucho más cortas. Bueno, el planteamiento cuantitativo del problema. Lo que hace es explorar, describir, relacionar o explicar, evaluar, compartir, interpretar, determinar causalidades.
Y los elementos que se hacen son objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, alcances, implicaciones, estado del arte. Es decir, el investigador, aparte de su investigación para conseguir los recursos, pues tiene que convencer a los que ponen esos recursos de cuáles son los objetivos, si interesan esos objetivos a los que van a poner los recursos, se van a hacer una serie de preguntas y posibles aplicaciones de lo que van a hacer ahí, la justificación, pues, para qué es, pues, la viabilidad, si esto tiene utilidad o no, los alcances, etcétera. Y luego está de ese lado el delimitar, cómo delimitar el problema, es decir, hasta dónde sí y hasta dónde no, la relación entre variables, hacer al problema medible y observar. Bueno, son cosas de la ciencia en general. Las hipótesis son las explicaciones tentativas sobre la relación de más variables o la no relación. Las hay descriptivas y las hay de investigación. Bueno, ciencia antigua. De este lado está la ciencia abstracta, es decir, lo que la ciencia no toca, y de este lado está la ciencia materialista. Ejemplo, vean ustedes. Primero, diseño experimental. Problema. ¿Cómo a partir de una célula puede llegar a formarse un animal o un ser humano? ¿Cómo a partir de una semilla puede ser un árbol enorme? ¿Cómo es que ese árbol enorme estaba metido ahí? ¿Y cómo a raíz de algo que no sabemos qué es, se ha hecho ese árbol enorme? Pues eso tiene aspectos metafísicos y aspectos físicos. Los aspectos físicos es qué cosa está haciendo la semilla para desdoblarse, qué está haciendo el óvulo y el espermatozoide unidos una vez que el espermatozoide empieza a rascar la zona pelúcida a través del hialuronidasa que ahora se usa para efectos cosméticos y penetra en este caso al óvulo, y a partir de ese momento, ¿cómo es que de ahí sale un ser humano? Entonces, la descripción de los cambios que se van haciendo, eso lo da la ciencia materialista. Miren ustedes que se divide en mórula, monérula, y esto empieza a crecer y crecer y a dividirse hasta que es un feto, y luego un parto con producto inmaduro, un parto prematuro, un parto a término, sale el bebé y ya entra en la... etcétera, etcétera. Todo eso es porque lo estamos viendo físicamente. Pero la pregunta es, oiga usted, ¿y quién metió esa información ahí? ¿De dónde vino? O sea, ¿de dónde sale aquello? Esta es la parte metafísica. Entonces, el primer descubrimiento es del RNA y del ADN, perdón, aquí lo repetí mal, su secuencia y su ubicación intracelular. Entonces, aquí ya se vio, el origen del DNA sigue siendo un gran misterio para la ciencia. Bueno, ¿y de dónde viene eso? No se sabe. ¿Cómo se desdobla y se divide en las bases de guanina, citosina, adenina y timina? Y cómo se juntan, pues ya lo descubrieron Watson, Crick y Wilkins, les dieron el premio Nobel también, etcétera. O sea, pero todo eso es una descripción de lo que ya pasa, no es una especulación de dónde, quién hizo eso, cómo se formó, de dónde surgió. Ahí no se mete la ciencia, por desgracia, porque esto ya es la ciencia abstracta. En el 2018, científicos de todo el mundo han logrado aplicar estas técnicas para monitorizar el desarrollo de embriones de vertebrados. El origen filogenético de embriones sigue siendo un gran misterio. Un equipo liderado por el experto en genética Jeffrey Farrell de la Universidad de Harvard descubrió los patrones de expresión genética de cada una de las células del embrión de pez cebra. No siempre se expresan los cromosomas y esto es un gran misterio. Lo que están viendo ahora es que a pesar de que la información genética haya entrado al ribosoma para la producción de ciertas proteínas, que a su vez van a tener mucho que ver con la expresión de estos genes en el cuerpo, no siempre se van a expresar, a veces sí y a veces no. Y otra vez, ese es un gran misterio para la ciencia materialista. Un estudio liderado por la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, ha corroborado algunas proteínas impulsan la transferencia del código genético ADN-ARN, que pueden condensarse en gotas que se adhieren al ADN, y según Science, estos estudios demuestran el papel que desempeña la separación de fases de uno de los misterios fundamentales de la vida, la expresión selectiva de los genes. ¿Por qué a veces sí, por qué a veces no? Antes pensábamos que a fuerza era que sí, pues resulta que no, que es que a veces sí y a veces no. El tema de la expresión. Y aquí vienen los artículos. A raíz de todas estas cosas que cada vez se empieza a ver que las cosas no son 2 más 2 es 4, la primera, las ciencias económicas también migraron hacia teoría de juegos para ver cosas que no son tan contundentes. La física clásica migró hacia la física cuántica, y muchas de las ciencias han empezado a cuestionar que no podemos dar como verdades absolutas cosas que en realidad son relativas. Entonces, una de las grandes revistas que ya le entró a esto es Nature, y Nature no es una revista común y corriente, es una revista que se publica desde 1869. Los números, si ustedes se meten a internet, pueden ustedes rastrear el primer número de esta revista, es decir, la de 1869, y de ahí hasta hoy. Es una revista con mucha reputación.
Y entonces salió este artículo, Scientists Rise Up Against Statistical Significance. Los científicos, y es un artículo muy sólido, están empezando a cuestionar que las verdades científicas sean realmente verdades, porque empiezan a hacer agua por todos lados una vez que son analizadas en otro estado de cosas. Y aquí vienen algunas de las conclusiones que saca ese mismo artículo, que ustedes, por cierto, pueden bajar de la red porque está en Internet. Entonces tenemos otra vez lo mismo. La filosofía Vedanta es la ciencia de lo abstracto, la única realidad, mientras que el universo concreto es considerado como una ilusión. La ciencia materialista es la ciencia de lo concreto en el plano de manifestación físico, de aquello que la filosofía Vedanta llama ilusión. Bueno, así se las gastan entonces la ciencia material y la ciencia Vedanta. Y ahora vamos a ver los errores que se cometen cuando no se bebe de los dos lados del río. Para afirmar que el hombre es descendiente modificado de alguna forma preexistente, dice Charles Darwin, es menester averiguar antes si varía en sí mismo, por poco que sea, en su conformación corporal y facultades mentales, y acaso, de ser así, si las variaciones transmiten a su prole siguiendo las leyes que rigen para los animales inferiores, tales como la transmisión de los caracteres de la misma edad o sexo. Por lo que podemos juzgar, dada nuestra ignorancia, si son dichas variaciones debidas a las mismas causas o dependen de idénticas leyes que los demás organismos, por ejemplo, las de correlación de efectos hereditarios de uso y la falta de uso. Aquí viene la famosa adaptación del más apto. Está sujeto el hombre a las mismas deformaciones debidas a la cesación del desarrollo, duplicación de partes, etc., y presenta en sus anomalías alguna reversión del tipo de conformación anterior y antigua. Natural también es preguntar si, como tantos otros animales, el hombre ha dado lugar a variedades y razas tan distintas entre sí que deben clasificarse como especies dudosas. Bueno, esto está en una de sus obras, no es la obra más importante de él, pero esta obra se llama El origen del hombre. Es una obra traducida también al castellano y que se publicó pues, desde tiempo inmemorial también en España, en esta casa editorial de Valencia. A mi modo de ver, dice entonces este libro, de la manera más evidente es que el hombre desciende de una forma inferior, aunque todavía no se hayan podido descubrir hasta el presente los eslabones de conexión intermediarios. Origen del hombre, página 143, edición castellana. Cuna y antigüedad del hombre. Naturalmente nos vemos conducidos a investigar cuál ha sido el lugar de nacimiento del hombre, tomando el punto, etcétera, etcétera, en el que sus antecesores han divergido en el tronco catiríneo. Esto es Charles Darwin, Origen del hombre, página 57. Es decir, lo que estamos viendo aquí. Y ahora vamos a ver lo que dice H.P. Blavatsky. Las teorías erróneas de la monogénesis y de la descendencia del hombre de los mamíferos en lugar de mamíferos del hombre son fatales para la perfección de la doctrina de la evolución, según enseñan las escuelas modernas, siguiendo las teorías darwinistas, y tendrían aquellas que ser abandonadas en vista de las dificultades insuperables con que tropiezan. Solo la tradición oculta, si los términos ciencia y conocimiento son negados en este particular a la antigüedad, fíjense lo que dice aquí H.P., si los términos ciencia y conocimiento son negados a lo que pasaba en la antigüedad, como diciendo, pues, está usando un sarcasmo, es decir, pues claro que se hacía ciencia antes, entonces si la tradición oculta, dice, estoy usando tradición oculta porque no quiero usar ciencia porque ya le quitaron entonces a todo lo oculto la posibilidad de ser ciencia. Puede subsanar las incompatibilidades y llenar este vacío. Un axioma talmúdico dice, si quieres conocer lo invisible, abre bien tus ojos a lo visible. Bueno, eso es Blavatsky, doctrina secreta. Esta misma dificultad debiera inspirar a los evolucionistas mayor prudencia en sus afirmaciones. Pero ¿por qué es imposible la evolución si el hombre fue creado de ser perfecto y luego se degradó? Cuanto más solo podía aplicarse al hombre externo, físico, según se observa en Isis sin velo, la evolución de Darwin principia en el punto medio, en vez de comenzar para el hombre como para todas las demás cosas desde lo universal. El método aristotélico baconiano podía poner sus ventajas, pero ya ha demostrado indudablemente sus defectos. Pitágoras, Platón, que procedían desde lo universal hacia abajo, o sea que iban bien, resultan ahora, a la luz de la ciencia moderna, más sabios que Aristóteles, pues este último combatía y condenaba la idea de la revolución de la Tierra y aún de su redondez. Bueno, otra vez Blavatsky, tomo 3, página 175. Bueno, como verán, aquí es donde empieza a ver el formato de corrección entre la doctrina oculta y la ciencia posterior a la revolución industrial, que va muy rápido, que va muy pronto, que utiliza neologismos, que se ha dedicado a adelgazar el peso que tienen las antiguas tradiciones y la ciencia oculta, incluso la ha hecho aparecer como una ciencia exótica y que forma parte de una historia en donde el hombre era pues, mucho más primitivo de lo que es hoy, y todo ese tipo de condicionamientos ya son reales el día de hoy. Por lo tanto, hay que entender que una charla como la que estamos viendo ahora es un poco compleja para una persona que esté mucho más metida en
en el ángulo de la ciencia y no esté suficientemente abierto para poder contemplar la otra parte de la realidad. Vamos a ver algunas otras artículos científicos que se han hecho. Aquí voy a aprovechar para tomar algunos de los que hemos hecho en el equipo donde yo trabajo y donde participa también Isaac. Este es un estudio de liderazgo que está relacionado con intrepidness y non-monotonic rationality recommended to hiding older workers. Bueno, esto ya se hizo. El primer autor es Isaac, el segundo soy yo. Él estaba en aquel entonces en la Sociedad Teosófica del campus de Adyar, por eso dice TS Campus Adyar India. Y aquí hay varios de los que cuando yo trabajaba en un centro de investigación en aquel entonces, y esto ya se publicó. ¿Y dónde se publicó? Dice en An International Double Blind, bueno, que es una revista en donde se hace una selección cuidadosa, ciega, de los artículos para seleccionar los que son buenos y los que no son buenos y poderlos publicar. Este es otro artículo que dice Rational versus Heuristic Motives, What Matters when Redeeming the Pledge. Estos son los Advances in Behavioral Finance and Economics. Y este es un journal no común y corriente, es el Journal de la Academy of Behavioral Finance en el volumen 1 y esto es del 2011 también. Bueno, estos son los artículos que nosotros hacíamos dentro de los formatos de investigación en los que estamos metidos. Este es un artículo muy bonito, Victimization, Remittances and American Product Preferences in Mexican Families. Primero hicimos este artículo general, que se pueden rastrear en Google académico a través de este y luego bajan ustedes el PDF del artículo. Y luego de este artículo, lo que hicimos acá fue que muchas de las familias pobres en México que mandan a que los hombres van a Estados Unidos a trabajar y envían remesas, queríamos ver si la victimización de las esposas y de las madres que quedaban en México tenía un impacto sobre la cantidad de dinero que mandaban en las remesas. Este artículo lo presentamos en China, gustó, y después de gustarlo, bueno, entramos en un debate sobre los temas de remittances, porque también tienen otros países estos temas, y bueno, al final, bueno, esa es la ciencia que de eso no estamos hablando mucho, pero esta es la ciencia materialista, que obviamente tiene su utilidad, pero de alguna manera va coja, le falta siempre la otra parte. Este es otro de los artículos, bueno, este es uno porque involucra cuestiones de desarrollo interior. Leadership Coaching Profile Based on Vivekananda's Values in Mexican Successful Executives. Este es un artículo que ya se publicó en un libro científico, gustó mucho porque lo que hicimos fue modelizar a la enseñanza de Vivekananda y de ahí sacamos un modelo y lo vinculamos al Leadership Coaching Profile y vimos si había relación entre esta forma de liderazgo y los valores de Vivekananda. El artículo existe, lo podemos compartir, aquí vienen los resultados y bueno, la idea de esta parte es mostrarles lo que ya hemos hecho de desarrollo científico y publicaciones en revistas internacionales, tanto Isaac, que es el que lleva, como saben ustedes, las clases de los lunes, como un servidor y el equipo con el cual trabajamos y en el cual trabajó Isaac o trabaja a distancia y que hemos hecho pues varias de este tipo. Es decir, hemos contribuido a la ciencia materialista hasta que poco a poco empezamos a meter autores del calibre de Vivekananda y tratamos de demostrar que era posible. Tenemos amigos en Delhi, en la Universidad de Delhi, que hacen un liderazgo espiritual que resulta muy atractivo para los hindúes, porque los hindúes beben mucho de la espiritualidad. Bueno, vamos a ver entonces como las primeras conclusiones de lo que estamos viendo hasta este momento. Nosotros somos seres que vemos algunas cosas en plano físico y otras no las vemos, pero queremos ver las cosas que no vemos. Por eso la famosa ópera Yolanta que vimos en otra de las charlas, ¿se acuerdan? La de Tchaikovsky. Bueno, entendiendo lo que los que ven han compartido con los que no vemos. Y este es un poco de broma para que vean ustedes el perro si ve y la señora de aquí, ¿no? Y vean el pobre perro cómo va. Bueno, sin embargo es preciso verificar que los que dicen ver sean auténticos, porque lo que no es posible ser visto, o bien porque está vedado o porque sin serlo requiere que alguien comparta ese conocimiento. Es decir, si nosotros no vemos lo que no se ve y alguien llega y nos dice que él ve, pero en realidad es un charlatán, pues nosotros vamos a comprar una idea que no es correcta, por eso tenemos que tener cuidado. Y ahí es donde viene la enorme importancia de cuidar el legado teosófico. El legado teosófico está condensado en Isis y en Velo y en la doctrina secreta. Y obviamente y en más obras, pero digamos que son como las obras cumbre. ¿Qué significa cuidarlo? Pues que no lo podemos alterar. No podemos hacer inferencias sobre él. No podemos hacer correcciones. No podemos generar supuestos, no podemos escribir otra obra como si fuera la doctrina secreta, segunda versión o lo que sea. Tenemos que cuidarla porque no es nuestra.
es algo que vamos a pasar a las siguientes generaciones, porque en el entendido de que las siguientes generaciones van a ser superiores a nosotros en muchas habilidades, ellos en un momento dado podrán comprender mejor lo que nosotros no podemos ver. Es decir, lo que no podemos ver, debemos tener cuidado y no tratarlo de ver a como dé lugar. El único camino es el desarrollo interior. Bueno, haciendo esta aclaración, y viene aquí un montón, es que falta mucho material. Ya les había comentado que no nos va a dar tiempo de verlo todo. Entonces, vamos a ver partes de filosofía y un montón de cosas que vienen más adelante. Entonces, yo creo que voy a dejar hasta acá el contenido y vamos a pasar a preguntas, si les parece. Y después de las preguntas que puedan surgir de lo que hemos visto hasta ahora, ya pondremos algún día entre semana, probablemente 2 o 3 sesiones más para poder acabar el material, porque hay mucho material que revisar y nos vamos a meter más a fondo con un montón de cosas. Entonces aquí están los 7 elementos cósmicos de la ciencia oculta, que ya lo veremos con un poco más de cuidado en las siguientes charlas. Vamos apenas en la 109, vamos a la mitad del todo el material que hay. Entonces lo vamos a ver con cuidado después, si les parece, más adelante, porque sí falta mucho, faltan muchas cosas que ver. Y algunas muy importantes. Y siempre vamos a estar relacionando ciencia con espiritualidad. Entonces lo veremos con calma y si les parece entonces, si te parece, Isaac, abrimos para que la gente pueda, voy a dejar de compartir. Preguntas, chicos, preguntas, comentarios, quejas o lo que fuere. Isaac, ¿andas por ahí? Sí, sí, Enrique. Voy a abrirle a todos. Ok. A ver, déjame. Ya está abierto para todos. Enrique, ¿cómo estás? Tu audio está apagado. Tu audio está apagado, Enrique. Ah, gracias, perdón, Luis. Estaba echándole fijada que no hablaba y era yo el que estaba apagado. Ok. Sí, Enrique, primero felicitarte, gracias. Creo que si te hubiera escuchado años antes, hubiera tenido más facilidad en hacer mis tesis y entenderlo mucho mejor. El otro es, sí, pues mi mundo es más de ciencia, ¿no? Últimamente la vida me ha dirigido a matemática pura y a física pura. Perteneciendo a la Sociedad Teosófica desde que tenía 18 años. O sea, ya ha pasado casi 20 años con respecto a ello. Y bueno, la vida ha hecho que vaya y venga, y la ciencia me hizo dar cuenta cosas que despertaba y decía, oye, yo leí esto en libros de Sociedad Teosófica hace mucho tiempo, entonces iba y rebuscaba y en verdad estaban ahí, ¿no? Con respecto a ese punto y a este cruce entre ciencia y teosofía, por ejemplo, sé que la cuarta dimensión está en relación al cuerpo astral, ¿no? Y lo estuve buscando a través de la ciencia, y la ciencia me trae por la parte de matemática a muchas más dimensiones, y en la física cuántica en niveles inferiores a otras dimensiones más que el cuerpo físico no lo puede ver. Entonces quisiera saber si no he tenido la oportunidad de leer toda la doctrina secreta, me es muy denso todavía, y quisiera saber dónde lo podría encontrar o dónde podrías darme pautas como para poder tener esa claridad, ¿no? De esa cuarta dimensión, o si hay más dimensiones realmente como lo dice la ciencia, ¿no? Ese Bueno, es mi... a ver, yo no sé si pueda contestarte bien esto, pero yo lo que hago es anclarme, porque antes estaba yo anclado en cuestiones que tienen que ver con ciencia, para sacar la famosa probabilidad y el 0.05 y usar estadísticos y etcétera, bueno, y poder publicar
recibir los coscorrones de los editores cuando estaba mal la estadística y volver a armar los cuadros. Bueno, yo venía también de ahí, como estás tú. Y vi que estaba yo mal anclado, porque estaba para generar todas las generalizaciones que hacía, yo estaba anclado en cosas que había aprendido en el mundo científico. Entonces decidí cambiar el ancla. Y me sirvió mucho una charla muy breve que tuve con don Saturnino Torrán, una charla que me invitó Isaac hace muchos años en Barcelona. Y entonces hablamos poquito, pero lo poquito que me dijo fue el tema de las anclas. Y me hizo mucha resonancia y dije, bueno, y si cambio las anclas, las voy a cambiar ahora. Y ahora voy a empezar a dividir la realidad a través de principios, como hace la teosofía, y en vez de dimensiones, a través de principios y a través de ¿cómo se llaman? Los principios obviamente ya te dan idea de los principios internos del ser humano y los externos del cosmos, que también son internos para el ser humano. Bueno, y lo segundo eran los planos de manifestación, el físico, el astral, el mental, y a partir de ahí meter todo lo que pudiéramos ver de la ciencia, lo que fuera. ¿Esto de dónde va? Porque si uno empieza a rastrear lo que dice la ciencia como dimensión, y aquí se está hablando de que el quinto elemento es el éter porque se están tocando 4, y si revisamos a Platón en el Timeo, explica por qué hay 4 elementos y no 2, porque se necesitaban 2 elementos intermedios, porque el término medio evita que la separación sea demasiado polar, como si fuera una campana de Gauss, casi. Y en la campana de Gauss, entonces, si fueran 2 elementos, te pierdes todo el centro, que es realmente donde está la actividad. Y entonces pone el aire y el agua con todas las, dice, y no son el aire y el agua que vemos en el plano físico, son otro tipo de cosas. Y empieza a ser todo rastreado desde ahí y te empieza a tener sentido. Le vas metiendo en estos cajones esta realidad y vas a ver que todo se endereza, solo que tiene otros nombres. Y muchas cosas que han creado pues no existen. En el radio, que antes estaba en el broadcast, que estaba, por ejemplo, la famosa AM, luego se descubrió el single sideband, es decir, que dentro de una misma onda de radio puedes dividirla en 180 grados y por lo tanto tienes 180 canales en lo que antes era un canal. Entonces, en realidad, eso está de alguna manera contemplado en el plano astral, porque es más gelatinoso. O sea, tú dices, ¿dónde lo meto? ¿En el plano físico? Pues de alguna manera sí. Entonces, subdivides lo que es la electricidad del plano físico, lo que es el rayo, que así le ponen, lo que es, etcétera, todos los planos en ese sentido. Y ves, bueno, ¿por qué no habíamos descubierto esto? Pues porque lo estábamos viendo solamente en el plano físico. ¿Quién lo descubrió? Pues accidentalmente, un serendipity. Fue accidental porque alguien vio que entonces que en una variación a través de los osciladores que se usaban antes, una variación de 15 grados te dio una señal real que fue además captada por una banda dipolo de 15 grados también. Entonces, a ver, pero si es la misma banda. Es y no es la misma banda. Entonces, ¿sí me explico? Y de ahí salen estas como dimensiones y dimensiones dentro de dimensiones, porque lo que vemos es muy burdo, es muy subdivisible en un montón de cosas, y lo importante para no alejarnos de la teosofía es anclarnos un poco en los puntos teosóficos. Es lo que te puedo decir. Perdón, es que es una pregunta muy larga, muy compleja, y hay otros que alzaron la mano, pero sí, ojalá te ayude. Está bien, no, está bien, gracias. Tienes razón, voy a anclarme por ese lado y de ahí desglosarlo. Gracias. Que hace frío ahí donde estás, ¿verdad? No, yo soy friolenta. Ah, bueno. Chao. Luis, perdón, que te estaba yo diciendo que hablaras. Gracias. Gracias por el enorme esfuerzo que estás haciendo, y lo que estás tocando realmente es tremendamente importante, aun cuando es muy árido para mucha gente. Mis preguntas iban un poco a estos sistemas blandos. Por ejemplo, no sé si esto pueda tocarse hoy día, pero cuando hablamos de la parte física, científica, por ejemplo, en la parte de los gemelos, de los siameses, y en la parte ocultista, si esto, ellos tienen almas diferentes. Y dos, ¿cómo se conjugan los clones en este sentido, en la parte científica y en la parte ocultista? No sé si eso sea tema de hoy día o si lo puedas después tratar. Gracias. Pues mira, las primeras veces que acompañé a Isaac a Diar, que todavía no era yo miembro, pero íbamos mucho a la India, porque hacíamos publicaciones en escuelas que había ahí de corte científico. Entonces alguna vez todavía no era yo miembro,
pues en el almuerzo pues hay otros tipos con los que convives. Y alguna vez se habló de los gemelos idénticos y dijo uno que estaba ahí, son gemelos pero no son idénticos, no hay nada idéntico, tienen almas diferentes, lo que estás diciendo tú en este momento. Yo dije, como que no son idénticos, si eso está en los libros, lo están hechos, está escrito pues sí, no son idénticos, efectivamente no son idénticos porque tienen almas diferentes y aunque puedan tener un parecido enorme, porque sabemos entonces que los padres nos dan el doble etérico y el cuerpo físico, en realidad más hacia adentro no están así. Y luego ya trabajando un poco con los monjes te das cuenta de lo mismo, porque había un monje que también, antes de hacerse monje, tenía hijos muy parecidos y alguien le preguntó que esos hijos eran idénticos. Y dice, no, dice, lo único igual que tienen es un tatuaje en el hombro que es igualito, que se lo mandaron a hacer los dos. Son totalmente diferentes, aunque se vean parecidos. Entonces, eso en relación a lo que estás comentando. La ciencia ya explica un poco el hecho de que, según los elementos con los que puedas comparar, por ejemplo, la sangre tiene como 1500 antígenos. Los útiles para hacer una transfusión son 4, la sangre O, la AB, o luego el RH, positivo o negativo 5, pongamos. Pero son 1500, que obviamente son menos relevantes para el tema de una transfusión, pero son muy relevantes para el tema de una expresión cromosómica, porque te dan un formato de identidad. El iris tiene también como 5000 puntos importantes que hacen diferente a un ojo de otro ojo. Y 5000 puntos, ¿sí me explico? Todos, casi como la pregunta de hace un momento, todo lo que se veía como sencillo, en realidad se subdivide y se subdivide y se subdivide. Y también nos lo dice la doctrina secreta, cuando empieza a subdividir los planos en las últimas charlas que dio Blavatsky en la famosa logia Blavatsky ahí en Londres. Uno de los diagramas que tiene es cómo se va subdividiendo en 7 y cada punto de esos en otros 7 y cada uno de esos puntos en otros 7 y cómo los 7 tienen la misma división inicial, es decir, con los mismos nombres que se van haciendo en el mismo clúster. Es lo que te puedo comentar para no salirnos del canal de la teosofía y no meternos un poco en la ciencia, entendiendo que la ciencia de repente anda para arriba, para abajo y para todos lados y se ancla en cosas que luego no tienen suficiente sustento, como acabamos de ver hace un momento. Se pensaba que el átomo era indivisible y y pobre del que opinara diferente, más dogmática que la Iglesia Católica durante los años estos oscuros, ¿sí me explico? No al grado de que te quemen, pero sí a Pasteur le hicieron ver su suerte y a un montón de gente también. El mundo de las ideas, ni siquiera los teósofos nos salvamos de eso. Cuando alguien piensa diferente, realmente se convierte en un infierno los conflictos que hacemos entre nosotros. Entonces somos seres muy conflictivos, somos seres con un ego inferior muy complicado y a veces nos cuesta trabajo entonces discutir este tipo de temas porque tocamos fibras muy sensibles de la gente. Y en realidad esa gente tiene razón según desde donde lo está viendo, como dice Einstein con la relatividad. Esa es su verdad porque así se ve desde donde está. La vida lo ubicó ahí y ahí lo ve así. Y a nosotros nos ha ubicado en un plano donde vemos mucho. Entonces tenemos que tener a veces cierto tacto para generar las posibles respuestas. Y las respuestas están en la doctrina secreta. Es cosa nada más de buscarlas con calma. Y si las buscas vas a encontrar tú mismo la respuesta a lo que estás ahí comentando, para no entrar en la división de genética y lo que sea, que a mí me maravilló al principio. Yo tenía todos los libros. La biología molecular del gen me fascinó. Pero pues ahora ya estoy más bien, ya estoy viendo la realidad desde otro ángulo. Para mí eso ya es historia. Ya, por supuesto, tengo los libros, los puedo un poco revisar, pero todo lo veo ya desde el ángulo que he decidido observarlo en esta parte de mi vida. Bueno, Luis, espero no haberte deshecho. Gracias. Bueno, el famoso Salomón. Hola, Enrique. Oye, te quiero hacer una pregunta, tal vez un poquito fuera del tema, y si está fuera del tema, pues me callas, ¿eh? Bueno, ya estás viendo mi papada, ¿no? ¿Verdad? Porque no está, ahí está. Ahora sí ya ves mi papada. Bueno, oye, Enrique, me causa mucha curiosidad la formación de este planeta Tierra, porque se fue formando de tal manera que fuera posteriormente la casa, el lugar donde habitaríamos, pues todos los seres que habitamos en este planeta, que son minerales, vegetales, animales y nosotros. Los famosos reinos. Y entonces me causa mucho curiosidad y admiración que el planeta tiene un campo magnético, tiene una atmósfera y tiene un eje que no está vertical, sino ligeramente inclinado para que tengamos las 4 estaciones del año, las cuales pues nos favorecen mucho, ¿no? Bueno,
Aparte tiene un movimiento de rotación tan perfecto que en 24 horas, bueno, aproximadamente, pues da un giro y además se traslada alrededor del Sol en 365 días casi perfectamente en ese tiempo. Y además cuando está en el perigeo, se acelera más que cuando está en el apogeo. Es increíble todo eso. Mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con la influencia que tiene la divinidad en que nosotros los humanos y todos los seres que habitamos la Tierra tenga esas condiciones? Esa es mi pregunta. Disculpa, a lo mejor me salí un poquito del tema. No, es una pregunta interesante. Mira, a ver cómo te contesto esto, si puedo. Voy a hacer mi esfuerzo por contestarlo. Alguna vez, cuando estaba dando clase en una universidad y me tocó convivir con profesores de física y tal, y hablamos primero de una obra muy bonita de Isaac Asimov que se llama El Bardo Inmortal. El Bardo Inmortal es que dos hombres solitarios en una Navidad conviven juntos y era el decano de historia y el decano de física. Y se empiezan a tomar unos tragos y como ya estaba medio borracho el de física, dice, fíjese usted que hicimos una máquina del tiempo y empezamos a traer grandes personas del pasado. Y el otro, el de literatura, perdón, que era, dice el de literatura, este está ya borracho, dice, no, trajimos a tal y trajimos a William Shakespeare. Y entonces el de literatura dice, ¿cómo que trajo a William Shakespeare? Dice, sí, y de hecho lo inscribimos en el curso de Shakespeare que hay en la universidad. Pues sí, yo dirijo ese curso. Dice, y empezó a recordar a un señor ya pues con un abrigo avejentado y todo, y dice, ¿y qué pasó con ese hombre? Porque fue a 2 o 3 clases y no regresó. Dice, ¿cuánta humillación puede soportar un hombre? Dice, usted lo suspendió, es decir, lo reprobó en su propia cátedra. Ya habían modificado tanto a Shakespeare que el propio Shakespeare reprobó o suspendió su cátedra. Entonces, otra vez volvemos te comento esta anécdota porque si tú pones a un teósofo y a un físico clásico a discutir, y la pregunta es, ¿la Tierra siempre ha sido así, con ese perigeo, con esa inclinación del eje, siempre ha sido así? El físico te va a decir, pues sí, la Tierra siempre ha sido así. Y el teósofo te va a decir, pues no, la Tierra no ha sido así, ha cambiado el eje, antes no había estaciones del año, antes, etcétera. Es más, ahora como el eje rotó, lo que ahora es Noruega era realmente el Ecuador, de acuerdo a lo que dicen las enseñanzas. Y lo interesante aquí es, ¿qué tienes que hacer para explicar eso? O sea, ¿qué cosas pudieron suceder desde el punto de vista físico, pero también metafísico, para que estos cambios pudieran darse? Y la segunda anécdota que te voy a decir es uno de los libros más exitosos que hay en Estados Unidos para enseñar física, que se llama La física de los superhéroes. Era un profesor de física que no lograba animar a los estudiantes a estudiar física hasta que se le ocurrió hacer un libro que se llama Física de los superhéroes. ¿Se acuerdan que hay 2 Supermanes? El primer Superman era un Superman que podía brincar 11 metros. El segundo ya volaba y cargaba cosas, y etcétera. Pero el primero volaba 11 metros. Entonces le dijo a los alumnos, ¿cuál puede haber sido la masa, el tamaño de la masa de Krypton, que era el planeta de Superman, para que cuando llegue a la Tierra pueda brincar eso? ¿Y cuánto puede brincar un astronauta en la Luna? ¿Y cuál es la masa? ¿Sí me explico? Y los alumnos dijeron, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Empiezan poco a poco o sea, se les hace interesante el utilizar la física para hacer cálculos cuando esos cálculos tienen que ver con el foco de interés de ellos. Entonces, te quiero contestar de esa manera, Salomón, porque muchas veces en la función en la que hacemos las preguntas, pues esas respuestas de lo que tú estás preguntando ya están en la doctrina secreta, ya están de alguna manera contestado. Pero yo creo que nosotros como teósofos debemos dar el brinco a lo que dice la física convencional y lo que dice la teosofía en relación al planeta, a cómo se fue formando, en los cambios de los ejes que tienen, y tratar de entender cómo pudo haberse dado eso desde el plano físico, pero entender que hay muchas jerarquías involucradas con esto, para producir la atmósfera que ya comentabas, etcétera, que es como la raíz de tu pregunta. Entonces, en una conferencia de este calibre, que es de teosofía, pues por supuesto que vamos a decir que sí. Y si fuera otra, y si están tus hijos en la escuela y se lo dice a la profesora, pues la profesora a lo mejor los castiga. Y dice que no, que eso es realmente como dicen nosotros, que es esa famosa guerra del conocimiento de la que te estaba yo hablando hace un momento. Entonces, lo que nos hiciste acá es toda una reseña de cosas que no sé si las hemos visto completas o no con Isaac desde que empezaron las charlas de los lunes, pero que están en la doctrina secreta. Ahí podemos ver un poco no es nada más el famoso meteorito ese que cae, es mucho más complejo.
Y no es nada más el hombre primitivo del neandertal y lo que fue, es mucho más atrás. O sea, todo es una historia mucho más larga y el único que puede contárnoslo bien es la doctrina secreta. Bueno, y algunas otras tradiciones, por supuesto, pero por lo menos de los que son relativamente revelados es la doctrina secreta. Como dice Blavatsky cuando se hizo la primera publicación de Sinet, dice, las verdades que ahí se dicen han dejado de ser ocultistas en el momento que este cuate las publicó, porque una vez publicadas ya se hacen conocimiento exotérico y ahora hay que cuidarlo más porque lo pueden manosear. Todo conocimiento sagrado, una vez que se hace externo, hay que cuidarlo de los seres egoístas que tratan de manipularlo. Gracias, bueno, Enrique. No, gracias a ti, Salomón. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por haber estado en la charla. Bueno, no es una pregunta, felicitarte por por esa habilidad que tienes tú como exponer las cosas. Y yo creo que has mencionado en un momento a Maturana. Sí, cómo no. Y yo diría que había que decir que Maturana, desde el punto de vista que utilizamos sus teorías, está vivo. Y entonces, pues en vez de lamentar pues que haya desencarnado, yo agradecería pues que ha estado y lo que ha colaborado y lo que nos ayuda. Y nada más que eso. Gracias. Gracias, Félix, por tu comentario. Lo que pasa es que lo íbamos a invitar. Estábamos tramitando el ISSN de la revista Panamericana, que dirige Isaac, y teníamos ya la idea de invitarlo, porque yo le conocí, y de hecho conviví con él. Entonces, él estaba en la lista para ser invitado y ¡pum!, que se muere. Entonces ya no va a poder estar en la revista. Entonces ahora vamos a invitar pues, al que les presenté hace un momento, que es al Edward de Bono, pero obviamente queríamos a una personalidad fuerte para la revista, porque vamos a estar invitándonos. Por eso dije que lamentamos, porque cuando nos cayó esto fue justo 2 o 3 días antes de que nos dieran el ISSN. Entonces fue como una muy mala coincidencia, por lo menos para nosotros y para la revista. Esa es la idea, por lo que dije que lamentábamos que se hubiera muerto. Muchas gracias. Un tipo irrepetible, un tipo muy bueno. Lo pueden ver sus vídeos ahí. Pero gracias, Félix. Gracias. Bueno, chicos, parece que no hay nadie más. Agradezco mucho la atención de ustedes para un tema que es un poco árido. Y espero que luego cuando haga el resto de las charlas, que serán 2, a lo mejor 2 más entre semana, para poder terminar un tema que aunque es árido, creo que nos interesa a los teósofos, poder bucear un poco en él, para poder entender un poco cómo se relaciona la teosofía con la ciencia moderna. Bueno, pues si quieres, Isaac, damos por terminado o sí. Magali. Sí, Magali, ¿quieres despedir? Sí, gracias, Enrique, en nombre de la Federación Teosófica Interamericana. Gracias por presente, magnífica exposición. Y creo que para el mes debes dejar esa charla para otro domingo, ese venidero, porque estaríamos más personas ocupando el espacio y aprovechando el espacio. Pero gracias, Magali, pero creo que ya se están dando a esta misma hora otras conferencias. Y como creo que esta, aunque es menos taquillero el título, es importante. Por eso, bueno, como tú quieras, pero siempre es agradable escucharte y muy enriquecedor. Pero, como tú decidas. Gracias, Magali. Pero cuídense mucho todos y nuestra gratitud a todas las que han dado. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Buenos días. Y a ustedes, gracias. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Saludos. Saludos. Excelente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Saludos a Noria. Enrique, excelente, mis respetos. Gracias. Gracias a todos los que hacen posible estas reuniones. Hombre, a ti, José. Es el José, que ya me adapté, José, a todos los señalamientos que me hiciste. Félix, hasta luego. Isaac. Sí. Adiós. Adiós.
Los que quieran más dosis, nos vemos mañana. Sí. Mañana nos vemos, yo sí estaré. De acuerdo, Isaac, muchas gracias. Ahí estaremos mañana, sí. Vale, hasta luego. Claro que sí, claro que sí. Gracias a todos. Gracias. Mañana, chicos, hasta mañana. Saludos. Chao, chao, Enrique, chao, Isaac. Hasta luego. Chao, chao. Isaac, Adiós. Adiós, Isaac, Ronald. mañana no puedo estar yo porque me vacunan. Uy, lamentablemente. ¿Ya hiciste el testamento? Sí, estoy pensándolo. Déjame algo a mí, ok. Yo ya me vacuné, Ronald. No, pero mentira, esa vacuna te va bien, Ronald, te va bien. Es una broma, Ronald. No, ya la me segunda. vacuné las dos. Ah, Las es dos. Esta es la segunda. Estás bien todavía. Ah, sí, Y sí. todavía no hablo chino. Magali, ¿te vacunaron con la vacuna china? No, con la americana, pero digo por si acaso. ¿Y vos, Emilce, cuál recibiste? La rusa, primera dosis. Pero va, entre las que hay acá en Argentina es la mejor. Claro. Porque después está la China que no, y están peleando los políticos para pedir que venga la Pfizer, que se considera mejor, la mejor. Pero acá no. Pero la China es la más probada, porque es la que más habitantes la ha recibido.